Te doy la bienvenida a esta nueva programación de Una Voz Profética. La pastora Diana te saluda con el amor del Señor, deseando que te encuentres bendecido. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante en nuestra vida espiritual. Vamos a hablar de las disciplinas que tenemos que tomar para mantener una vida espiritual. Y para ello vamos a empezar con el primer punto, que es el punto que a mí más me gusta, es la meditación. Dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una de las maneras en que Dios ha provisto nuestro éxito es el contingente en nuestra buena gana de tomar tiempo para meditar en su palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros tan solo leemos la palabra de Dios sin tomar el tiempo para meditarla, pensarla, nos negamos a nosotros mismos la oportunidad de recibir una revelación personal. Es uno de los temas favoritos míos, el meditar la palabra de Dios. Dios me enseñó esto hace mucho tiempo atrás, cuando yo estaba pasando por un periodo muy difícil en mi vida. Dios me enseñó a meditar en su palabra y tomar esa fuerza espiritual que yo necesitaba para pasar por donde yo estaba pasando, ¿no es cierto? Es la meditación de la palabra, no solamente leer, sino meditar la palabra, que nos lleva a una nueva dimensión de fe, a una nueva dimensión de gloria, a una nueva revelación de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros meditamos y nos damos la oportunidad de meditar la palabra de Dios, tenemos esa oportunidad de recibir una revelación personal, refrescando nuestras almas. Esa revelación va a refrescar nuestra alma, nuestro espíritu, y va a aumentar el entendimiento para alinearnos con su voluntad en la oración. Dice un pastor, Donald Whitney, meditación es el eslabón perdido entre la absorción de la Biblia y la oración. Desde hacer una lisa, casi transición de lo que no se nota entre la escritura y el rendimiento de la oración, para que aún nosotros movamos más cerca de Dios en esos momentos. Esto pasa cuando estamos entre un eslabón de meditación. Es como un eslabón entre la oración y la lectura de la palabra, la meditación. Es realmente sinónimo como una vaca que está masticando, porque la vaca tarda mucho tiempo en masticar, tener su alimento en la boca para masticarlo. Entonces la vaca comerá algo de alimento y luego la trae de vuelta a la boca y la mastica sobre esto una y otra vez, y finalmente se vuelve, ¿no es cierto?, la comida para alimentar su ser. Muchas veces cuando Dios nos habla estamos en temor y no tenemos entendimiento de cómo Dios cumplirá lo que Él nos habló. Estamos en temor y no tenemos ese entendimiento de cómo Dios va a cumplir lo que nos habló, lo que nos prometió. María ponderó y meditó sobre lo que el Espíritu Santo habló a ella acerca del nacimiento de Jesús. Esto se volvió parte de ella misma, ¿no es cierto?, hasta que trajo ese nacimiento y lo vio crecer para madurar y estar dentro del completo plan de Dios. Necesitamos ser como María y permitir que la palabra de Dios se vuelva parte de nosotros. El problema es simplemente un problema de paciencia. He encontrado que como un todo nuestra sociedad es muy impaciente, ¿no es cierto? Yo siempre digo, queremos ponerlo a Dios siempre en el microondas, pero Dios no trabaja en un microondas, hermano. Dios trabaja
todavía haciendo esas comidas antiguas que llevaban mucho tiempo, de días a veces de hacerse una comida. Dios trabaja con ese método, todavía no, Dios no trabaja con el método moderno que nosotros queremos trabajar, todo rápido, el microondas se calienta, se hace la comida y listo. No, Dios no trabaja así. Entonces tenemos que arrepentirnos ante Dios por no seguir los mandamientos de meditar, como hemos leído en el Salmo y en el Salmo 1, meditar de día y de noche su palabra. Meditar, masticar, meditar la palabra de Dios. Eso nos va a llevar a traer una revelación fresca a nuestra alma, a nuestra vida, que nos ayudará a vencer en nuestro camino. Vamos a ver el paso número 2 para tener una buena disciplina espiritual, y es la oración. Nuestra vida es una vida de oración. Dice orar en todo tiempo, dice la palabra, con toda oración y súplica, por todos los santos, ¿no es cierto? Preferiría comunicarme con Dios que con alguien más. Quiere decir que la oración es tu mejor tiempo. El tiempo en que dedicas todo tu ser a Dios y en el tiempo que dedicas tu oración a Dios y que le das lo mejor de tu ser a Dios. Entonces, la oración es una simple comunicación con Dios. Nunca avanzaremos en ningún aspecto de nuestras vidas cristianas sin la oración. Sea que estemos orando por gratitud, arrepentimiento, suplicación o intercesión sobre alguien más, el gran pueblo y el rol de los modelos bíblicos eran aquellos que buscaron a Dios y encontraron que Él tenía el cumplimiento para ellos en esta tierra. Somos comisionados por la palabra de Dios para entregarnos en oración y para orar continuamente, como dice, en todo tiempo. En tiempo malo, en tiempo bueno, siempre la oración. Nosotros simplemente no podemos cultivar nuestra relación con Dios a través de sustitutos. Muchas veces usted ha conocido a esos hermanos que dicen, ora por mí, hermano, ora. ¿Y usted ora? Esa es la pregunta, ¿no? Clave. Y usted está orando porque Dios va a escuchar también su oración, no solamente la mía, va a escuchar la suya. Entonces, la oración es una parte importante del cristiano que no podemos dejar por nada. Somos comisionados por la palabra de Dios para entregarnos en oración y para orar continuamente. Nosotros simplemente no podemos cultivar nuestra relación con Dios por la oración de los demás. No podemos. Tiene que ser nuestra relación con Dios. El amor es la evidencia a través de la relación y la relación es evidencia a través de la comunicación. Por consiguiente, lo profundo de nuestra relación con Él puede solo hacernos crecer para tomar tiempo comunicándonos con Él. No podemos saber cuál es nuestro destino, cuál es nuestra porción o qué es lo que Él desea para con nosotros sin esta disciplina de la oración. No podemos entender u orar en nuestro pacto con Él sin estar prestos a la oración. Cuando oramos, los canales hacia Dios se abren. Ambos caminos. Descuidar la oración es descuidar a Dios y descuidar tu salvación, que es lo más importante. En tercer lugar, el ayuno. El ayunar es una disciplina que muchas religiones y culturas entienden porque este sacrificio libera poder. Para los cristianos el ayuno es esencial. Quizás no puedes ganar la revelación que necesitas para tu próximo paso sin esto. Incluso Jesús estuvo de acuerdo que algunas cosas simplemente no podrían ser cumplidas sin un ayuno. ¿No es cierto? Cuando le dijo a su discípulo, este espíritu no sale sino con oración y ayuno. O sea que en muchas oportunidades el ayuno es muy importante en nuestras vidas. El ayuno remueve el desorden espiritual y nos posiciona para recibir lo que tenemos que recibir de parte de Dios. Por eso es importante ayunar. A través del ayuno hacemos posible que el Señor nos revele su poder. No porque Él hable más claramente cuando ayunamos, sino porque podemos escucharle más claramente. Usted sabe, cuando yo ahora estoy haciendo un ayuno, pero es un ayuno especial,
¿no es cierto?, que estoy haciendo en mi vida. Y es una cosa maravillosa, pero primero, no tengo tanto calor. Segundo, no me duermo al orar, como muchas veces me ha pasado que me da sueño cuando me pongo a orar, pues no me duermo al orar. Entonces el cuerpo está más ávido para recibir revelación cuando ayunamos. Isaías 58 es el gran capítulo para aprender sobre ayunar, y nos ofrece una lista de adicionales beneficios que el ayuno puede producir, incluyendo liberación, dar, guía, sanidad, crecimiento en lo espiritual, crecimiento en la protección, limpieza espiritual, respuesta de Dios, aumentando el fruto y restauración espiritual de cosas que habíamos perdido. Aún así, el ayuno no es un ritual mágico, no se equivoque, para manipular a Dios. Ayunar es un sacrificio de sumisión y adoración a Dios, y el fruto de esto producirá su deseo en nuestras vidas. Todavía ayunar no es legalismo o deber religioso, sino por obediencia a Dios, con quien tienes una relación personal. Producirá un profundo pacto de relación con Él. Y el último punto que vamos a ver en este día es el punto de dar. ¡Uy! ¿Cuánto nos cuesta dar, no es cierto?, muchos de nosotros. Dar no es solamente dar un billete en el plato de la ofrenda, o como sea en la canastita de la ofrenda. Dar significa muchas cosas. Dar de tu tiempo, dar de tu oración, dar de tu entrega a Dios. Dar es una clave para nuestra vida, una clave espiritual muy grande. Creo que dar es el mismo corazón de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio todo lo que tenía a su Hijo, a su único Hijo. Y tenemos que reconocer que el Hijo de rectitud realmente no puede levantarse sin nosotros, si no estamos dando a Dios su porción. Por consiguiente, no podemos venir a nuestra herencia si no estamos dispuestos a honrarlo con lo que es, por lo que es su justicia, ¿no es cierto? Honrar a Dios es muy importante. Cuando tú das algo para Dios, estás honrando a Dios. Estás hablando de la grandeza de Dios en tu vida. Muchas veces dice su palabra que el primer 10% pongamos ante Él. No podemos venir dentro de nuestra porción si robamos de su porción, ¿no es cierto? Entonces la porción que Él tiene, que tenemos que darle, se la damos con gozo, con alegría, porque es su porción, ¿no es cierto? Y el 90% nos queda a nosotros para lo que el Señor quiera hacer en nuestras vidas. Y en la parábola de los talentos, por último, encontramos el juicio que viene sobre el sirviendo que meramente enterró su porción sin tratar de multiplicarla. Enterró lo que Dios le había dado y no trató de multiplicar, ¿no es cierto?, esa porción. Entonces Dios lo castigó duramente, porque Él dijo: ¿por qué no has multiplicado lo que yo te estaba dando? No podemos cegar si no sembramos. Imposible. Si tú quieres cegar, tienes que sembrar primero. No podemos multiplicarnos si no hemos sembrado con generosidad. A veces operamos en carencia o en una mentalidad de pobreza, y podemos fácilmente olvidar que todas las cosas que Dios ha creado y nos ha dado, en ese acto que nosotros hacemos de honrar a Dios con lo que damos. Dice Jack Hayford, la pobreza es más que no tener algo, es un espíritu que siempre es fiel de no tener nunca nada. Tenemos que vencer nuestro temor a la carencia, que nos falte, y que puede mantenernos de dar o detenernos de dar, y permitir que a Dios que nos guíe dentro de la libertad en este problema total. La libertad para dar es algo maravilloso que te lleva a lugares que no has pensado, ¿no es cierto? A mí me tocó dar todo. Yo di el 100%, vamos a decir, a Dios, di todo lo que tenía, y elegí salir fuera del campamento llevando, como dice la palabra, el vituperio del Señor.
Pero todo lo que di está escrito en los cielos y Dios sabrá recompensar todo lo que yo le di a Él. Entonces, dar es algo muy importante en nuestras vidas. También dar amor, dar comprensión, dar una palabra de aliento, dar oración, dar tu tiempo a Dios, también es dar. Y en muchas maneras Dios nos enseña a ser generosos cuando lo hacemos como para Dios y no para los hombres. Así que esto es importante. Bueno, en la próxima clase vamos a ver otros puntos para mantener una buena disciplina espiritual. Dios te bendiga y hasta la próxima.